Muy bien. Entonces, vamos a tratar estos temas de forma rápida y de forma resumida, ¿no? En cuanto a la historia, veamos que los primeros casos documentados en el año de 1981 fueron en 5 jóvenes homosexuales, en quienes tuvieron una neumonía típica por neumocistis chilobense y 26 casos de sarcoma de Kaposi en Nueva York y San Francisco. Pero ya más antes, en el año de 1959, en forma retrospectiva, se reporta un suero de un paciente en República del Congo y filogenéticamente dio positivo para VIH. Ya desde más antes, hasta en 1930, se tienen estudios anteriores. Posteriormente, en el año 82, en- se emplea el término de AIDS, síndrome de deficiencia adquirida. En el año 83, los investigadores del Instituto Pasteur aíslan el retrovirus en nódulos linfáticos, denominándolo como virus de la linfadenopatía. Y en ese mismo año, Galo y colaboradores en Estados Unidos aíslan en pacientes con SIDA este virus y lo denominan HTLV3, ¿no? Entonces, eh, antes del VIH, en, en el año 83, antes del VIH, se, se describe primero el descubrimiento del HTLV1. Ese fue el primer retrovirus descubierto. Y el VIH-1 fue denominado como HTLV3. Ya en el año 84 se demuestra que el HTLV3 y el virus de la linfadenopatía pertenecen al VIH, que son el mismo virus. Filogenéticamente hay 3 grandes grupos: el grupo M, N y O. Y en el grupo M, pues se encuentra subdividido, como ustedes ven ahí, en subtipos de A1 hasta la K, ¿no? El origen, pues, tiene diversas transmisiones, teorías, a raíz de los animales, en este caso del simio, donde estaría iniciándose el contagio a través del virus de la inmunodeficiencia del simio, ¿no? Principalmente el grupo M y el grupo N. Estructuralmente, el VIH tiene un tamaño de 100 nanómetros. Vean ustedes, en el interior están las ribonucleoproteínas. Ahí se encuentran, por ejemplo, la proteasa, la integrasa, la transcriptasa reversa, ¿no? Que incluyen 2 cadenas de RNA mensajero. Ya más por fuera está la cápside, la matriz, y ya más por fuera la membrana plasmática. En esta membrana plasmática se encuentran los glucopéptidos, ¿no? Que ese sería el GP120 y el GP141, que son los más llamados a interactuar con el virus, el VIH, en este caso los linfocitos TCD4 para la fusión celular. Entonces, diferentes proteínas estructurales como que se transcriben o se procesan en el gen GAG, en el gen POL, en el gen ENV, ¿no? Entonces, en las principales proteínas o sitios de acción de los antirretrovirales, pues, que se dan en el gen POL, ¿no? Donde se van a producir las diferentes enzimas de proteasas, transmitasa inversa, ribonucleasa, integrasa, ¿no? Y los inhibidores de integrasa, también las integrasas. Y ya las otras proteínas estructurales, pues van a dar origen a la misma matriz, a la cápside, y las otras a la superficie de la membrana, ¿no? Con las glicoproteínas GP120 y GP41. Y además de las proteínas estructurales, tenemos en cuenta las proteínas reguladoras, que están inmiscuidas en la estabilización del RNA y en la transcripción viral, y las proteínas accesorias, que también promueven la liberación de viriones de la célula y la degradación del CD4 y aumentando la infectividad, ¿no? Facilitando la entrada al núcleo del complejo de preintegración y así. Entonces, en el ciclo viral del VIH, vemos
que existen algunos pasos. En un primer paso, ahí está la adherencia del virus al receptor CD4. Este receptor CD4 está expresado en los macrófagos y más en los linfocitos T, linfocitos T. ¿Ah? Y fíjense, este receptor CD4 tiene sus correceptores, que son quimiosinas, por ejemplo, el CCR5 o el CXCR4. Entonces, acá hay una adherencia del virus, posteriormente se da la fusión viral y la desencapsidación. ¿No? Se libera el material viral ARN, ¿no? Y en este paso 3 se hace una copia del ADN al ARN viral. ARN viral. Después sigue este ARN viral a través de la integrasa del virus, ingresa al núcleo celular, donde se hace un proceso de transcripción y procesamiento, generando un provirus. Posteriormente se dan a la salida del núcleo, la síntesis de proteínas, y gracias a las proteasas, pues se forman nuevos viriones y así se expulsan nuevos virus maduros para su nueva replicación en otros linfocitos T, ¿no? Entonces, viendo este esquema, existen a estos niveles antirretrovirales que ejercen su acción, ¿no? Inhibidores de la transcriptasa reversa, inhibidores de la integrasa, inhibidores de la proteasa, inhibidores de fusión, ¿no? Solamente para un ejemplo mencionarles que eh, los análogos de los nucleósidos de la transcriptasa reversa, ¿no? Que vemos que acá en el punto 3, ¿no? Hay análogos nucleósidos y no análogos de los nucleósidos, ¿no? Los esquemas más frecuentes usados, o el esquema más frecuente usado, es el tenofovir, que ven acá en el punto rojo, la lamivudina, que son dos análogos de los nucleósidos, y el dolutegravir, que es un inhibidor de integrasa. Estos tres medicamentos vienen coformulados en una sola tableta y es el esquema habitual en un paciente nuevo diagnosticado de VIH. Y otros antirretrovirales que usábamos con más frecuencia hace años atrás, 5 o más de 10 años, por ejemplo, sidobudina, lidanosina, estabudina, la nevirapina de Favirenz. Y acá vienen otros antirretrovirales como el lopinavir, atazanavir, que usualmente se emplean en terapias de segunda línea. Entonces, al haber un contacto sexual, que es la principal vía de contagio, ¿no? Las células de Langerhans son las que interactúan en primer lugar con el virus por la transmisión sexual, y estas células de Langerhans emigran hacia el ganglio linfático con el virus en la superficie, ¿no? Y, y posteriormente, a través de vía hematógena, pues van a alcanzar los diversos órganos, ya sea en el sistema nervioso, en el sistema retículo endotelial, así. El principal, entonces acá en el sistema retículo endotelial, los ganglios linfáticos o el sistema nervioso, la principal célula afectada es el linfocito TCD4, que es el principal reservorio, hacen el 40% de los linfocitos están infectados. Entonces, el 99% de estos virus se vuelven latentes a células y un 1% tiene una replicación activa muy rápida. Entonces, debe ser una evaluación de cómo está este paciente, ver la carga viral en sangre, y esa carga viral pues representa 1%. Entonces, en el, en el sistema retículo endotelial o en el sistema nervioso, estos se forman como santuarios.
¿no? Santuarios, porque son reservorios del virus del VIH, donde la replicación es muy lenta, ¿no? Si existiera alguna pregunta, por favor, levantan la mano o hablan, por favor. Entonces, además del VIH, que como estamos viendo que afecta el linfocito TCD4, ocasionando una inmunosupresión celular, también hay otras causas de inmunosupresión celular, aparte, los linfomas, la desnutrición, en el trasplante de órganos, en el proceso de inmunosupresión no vale la redundancia, con inmunosupresores, ¿no? Por ejemplo. Otros casos de inmunosupresión, el uso de esteroides a moderadas y altas dosis. Hablamos de inmunosupresión con esteroides cuando usamos corticoides, por ejemplo, prednisona mayor a 20 miligramos por más de 2 semanas, ¿no? Ahí hablamos de inmunosupresión. Edad avanzada, neonatos, la edad avanzada por la inmunosenescencia y neonatos por la inmadurez inmunitaria, ¿no? Enfermedades autoinmunes y así. Entonces, estadísticamente, como ven ahí, a nivel mundial, pues ya hasta el año 2023, existen casi de 40 millones de personas a nivel mundial que viven con VIH, o sea, que tienen la infección de VIH, ¿no? Y solo el 86% conocían de su estado serológico, ¿no? O sea, casi el 90%. Entonces, para el año 2025, justamente este año, ¿no? Existe un objetivo de la OMS, ¿no? Y de estas diferentes organizaciones de VIH de diagnosticar a un 90% de pacientes, tratar a ese 90% de pacientes y llegar a una carga viral controlada o indetectable, ¿no? En estos pacientes. Y en Perú, en nuestro país, pues existen las diferentes, vean ustedes ahí ¿no? En el 2010, pacientes nuevos, por ejemplo, 3.500, en el 2015, 4.700, y en el 2023, 6.300, ¿no? Los pacientes, las edades más afectadas son los mayores de 15 años, varones mayores de 15 años, 4.400. Ahora, VIH relacionada a muerte o en estadio SIDA, ¿no? Ha ido disminuyendo, ¿no? Del 2010 al 2023. Y igualmente las personas mayores de 15 años han sido las más afectadas, ¿no? Igualmente, hasta este año, ¿no? Vean ustedes el descenso de diagnóstico, ¿no? En VIH. Sin embargo, todavía hay personas que no se hacen la prueba o se o se niegan a conocer su diagnóstico, ¿no? Entonces, todavía contamos con esa población. Lo cierto es que en el año 2020-2021, aquí el registro fue bajo por la pandemia del COVID, ¿no? Hubo casos subregistrados, y en el 2024 pues hay una disminución aparentemente, ¿no? Sin embargo, vean ustedes que la razón de hombre-mujer, por cada 4 hombres en promedio, hay una mujer que se infecta de VIH, ¿no? Y eso ha sido semejante de 3,5 a 4, bueno, en este caso de 3 a 4 varones por mujer. Los grupos etarios más afectados en el hombre van de 25 a 29 años y en las mujeres semejante, de 25 a 29 años, de 20 a 24 años, ¿no? Y fíjense que la población pues joven es la más afectada, ¿no? Desde los 20 años hasta los 34 años, ¿sí? Pacientes con infección con VIH. Y de acuerdo a la conducta sexual, es muy importante preguntarle al paciente cuando ya vamos entrando más en confianza en la anamnesis, en la consulta externa o al momento de hacer la historia, y cuál es su conducta sexual o qué prácticas habituales sexuales tiene usted, ¿no? Entonces, vean ustedes que
la relación de sexo con hombres homosexuales, ¿no? Es la más frecuente, ¿no? La barra azul, ¿no? La barra azul. Y más aún en pacientes de 25 a 29 años. Le siguen la relación sexual con mujeres porque hay pacientes o varones que tienen la conducta sexual, tienen esa conducta de promiscuidad y con trabajadoras sexuales, por ejemplo, y llegan a infectarse. Bisexuales también, bisexuales. Entonces, la vía sexual, que es el 94% de la forma de contagio, seguida de la vertical, que es de madre a hijo, ¿no? Y la parental, 0,14, que es por accidentes ocupacionales, por pinchazos de aguja, que son realmente casos raros, casos raros. Y desconocidos porque el paciente, o bueno, no se llega a determinar. Sin embargo, habría que hacer una mejor indagación, una mejor historia para llegar a tipificar este porcentaje desconocido. Vean ustedes de que Lima, Amazonas y toda la región de selva son los que tienen más incidencia de casos de VIH, ¿no? Va desde 159 casos a 375. Mínimo 160 casos hubieron en el 2024. Incidencia, o sea, casos nuevos por año, ¿no? Hablamos de incidencia. Y los otros departamentos que siguen en incidencia está Tumbes, Lambayeque, San Martín, Ica, ¿no? Tacna y Moquegua, ¿no? Que son los que siguen ahí. Características epidemiológicas, además, ¿no? Fíjense, condiciones de riesgo, trabajadoras sexuales, ¿no? Usuarios de drogas no inyectables, ¿no? Igualmente, la identidad de género, el masculino, ¿no? Antecedentes de relaciones sexuales con hombres, fíjense ahí es el más alto porcentaje. Relaciones sexuales homosexual, ¿no? Que es lo más frecuente. Heterosexual también. Y en cuanto a parenteral, pues hay pocos datos, ¿no? No somos un país eh, con bastantes casos de usuarios de drogas intravenosas. Los hay, sí los hay, pero no es tanto como en Europa o en Estados Unidos, por ejemplo. Y con infecciones, fíjense, en forma simultánea, cuando el paciente viene por primera vez o cuando es diagnosticado por primera vez de VIH, o cuando es diagnóstico de VIH, de forma simultánea se le hace el diagnóstico de tuberculosis, de hepatitis B, hepatitis C, de sífilis, ¿no? Por ejemplo. Entonces, los pacientes de riesgo, como estábamos viendo, en conclusión, son homosexuales, bisexuales, usuarios de drogas endovenosas, usuarios de drogas no endovenosas también, parejas sexuales de grupos de riesgos, historias de ITS, y a mayor número de parejas sexuales, pues mayor riesgo, ¿no? Igualmente, vean ustedes acá unos datos que 22 veces mayor entre los hombres que tienen sexo con hombres es el riesgo de contraer VIH. Y 22 veces mayor entre las personas que se inyectan de drogas, 21 veces mayor para las trabajadoras sexuales y 12 veces mayor para las personas transgénero, por ejemplo. Muy bien, entonces la forma más eficaz de un contagio es por transfusión de sangre, ¿no? Ese es el riesgo súper alto. Compartir aguja de inyección de droga y coital y el sexo coital anal receptivo, que son las formas más eficaces de contagio por VIH. Obviamente, a raíz de esta información, pues ya el tamizaje en las transfusiones de sangre es obligatorio, ¿no? Entonces, a todo paciente que se va a donar sangre, pues hay que hacer el tamizaje de VIH, de HTLV, de hepatitis B, hepatitis C, ¿no? Todo eso va a contraindicar su transfusión. Entonces, en cuanto a la transmisión vertical, vean ustedes que el mayor porcentaje de transmisión se da en el momento del intraparto, 65 a 75%, ¿no? Y esto se da en una ausencia de tratamiento antirretroviral en la gestante. Es decir, si la madre
llega en periodo expulsivo en trabajo de parto, pues al hospital, ¿no? Y es VIH diagnosticada pero no tratada, ¿no? Entonces, según este estudio, vean que a menor carga viral, menos de 6.000 copias, pues el riesgo de contagio o de transmisión vertical es prácticamente cero, ¿no? Entonces, cuando una gestante es captada a tiempo, ¿no? En el primer trimestre o a más tardar en el segundo, y se le inicia tratamiento antirretroviral, tiene un buen, un menor riesgo de contagiar al recién nacido, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos factores de riesgo de transmisión? Carga viral alta en sangre, o sea, pacientes nuevas de VIH en el momento del parto, ¿no? Rotura prematura de membranas, parto prematuro, infecciones genitales asociadas, herpes, condiloma, por ejemplo, ¿no? En la región genital, corionitis, intervenciones invasivas y primer embarazo gemelar. Este es un tamizaje de la gestante, ¿no? Eh, Idealmente se debe hacer en el primer trimestre un tamizaje de prueba rápida y en el tercer trimestre también, ¿no? Suele suceder a veces, vemos que la gestante es positiva, la pareja es negativa, ¿no? Y en eso hablamos de una pareja cero discordante. No solamente en gestantes, sino también en algunas parejas, varones y mujeres, donde uno de ellos es positivo y el otro negativo, y hablamos ahí de parejas cero discordantes, ¿no? Entonces, si es que no hemos hecho un diagnóstico en el primer trimestre, hay que hacerlo lo más antes posible en el segundo y en el tercer trimestre. El diagnóstico de VIH, ¿no? Vean ustedes acá, esta es una foto de pruebas rápidas, donde está el puntero, ¿no? Ahí, esta es una prueba rápida de VIH y sífilis. El C significa control, que siempre va a marcar, y B es el VIH y ese Y es sífilis, ¿no? En la foto del costado, vean acá, donde está el puntero, ahí marca claramente la línea en IB, que es VIH. Entonces, este paciente, en este caso, es una prueba rápida positiva. Y en este caso, es una prueba rápida negativa. Hablamos de VIH. ¿Listo? Y si tiene los dos, pues es una prueba rápida de VIH y sífilis positiva, ¿no? Tanto de IB como de SID, ¿no? Sífilis y VIH. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de VIH? ¿Se pueden hacer con dos pruebas rápidas? Sí. Y en gestantes aún más nos ayuda más rápido. Una prueba también se puede emplear prueba rápida de VIH y una prueba rápida de detección de anticuerpo antígeno para VIH, se analiza. Y de todas formas, siempre tratamos de documentar una prueba confirmatoria, ¿ya? Con el test de inmunoblot o Western blot o inmunofluorescencia indirecta, lo que hacen en el Ministerio de Salud, por ejemplo. En salud hacemos inmunoblot, por ejemplo. Inmunoblot. Entonces, en el día cero, donde se produce el contacto sexual de riesgo, o quizás un accidente ocupacional con alguna jeringa o jeringa de agua, bisturí, pero más por el contacto sexual, entonces hay un periodo de eclipse o un periodo de ventana donde recién inicia la replicación del virus, es decir, el virus ingresa por los genitales, ¿no? Por los genitales, ganglios linfáticos, y ya más o menos al día 7 o 10 empieza la replicación viral, ¿no? Al día 14, 20 más o menos, ya inicia la producción de antígenos P24. Y a la tercera semana o al día 20 ya los anticuerpos de VIH, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, anteriormente se contaba con exámenes de primera generación, después de segunda generación, que detectaban los anticuerpos recién a los 40 días, después de tercera generación,
que detectaba los anticuerpos 21, al día 21, y, y actualmente pues ya hay pruebas de cuarta generación, o de ELISA de cuarta generación, o quimioluminiscencia, que detecta ya al día 14 con el antígeno P24. Y si quisiéramos hacer un diagnóstico más precoz, pues al día 7 o día 10 tendríamos que pedirle una carga viral al paciente. ¿Listo? Entonces, las pruebas rápidas tienen su sensibilidad y especificidad altas, ¿no? Y hacemos, cuando el paciente viene o es nuevo, pues pedimos pruebas rápidas, podemos pruebas de ELISA o pruebas de quimio. Otro método es la quimioluminiscencia, ¿no? Y, y seguidamente una prueba de inmunoblot. Hasta aquí en alguna pregunta. Doctor, disculpe, mencionó que del día 7 al día 10 podríamos hacer también la prueba o algo así, no la entendí muy bien. Sí, más o menos en esos días, 7, 10 días, ya inicia la replicación viral, ¿no? Entonces, si quisiéramos hacer un diagnóstico lo más antes posible, hay que pedir una prueba de reacción de cadena polimerasa, ¿no? Para detectar al mismo virus en sangre, ¿no? O sea, una carga viral, lo que se denomina. Ok, doctor, gracias. No, entonces las preguntas rápidas, ¿en qué día se puede detectar ya alguna carga? ¿Cómo dices, perdón? Y No las te pruebas escucho muy rápidas, bien. las pruebas rápidas, ¿en qué día detectan ya algún tipo de carga viral? O, Sí, más o menos a partir del día 7, día 10, ya uno ya empieza la, la presencia de virus en sangre, ¿no? Seguimos. Entonces, acá vean, en la historia natural, esto sucede bueno, la historia natural se refiere a aquel paciente que pues no está en tratamiento, ¿no? No está en tratamiento. Fíjense que la carga viral o la viremia inicia, ¿no? Llega a un pico y aquí hablamos de una infección aguda. ¿Está? ¿Dónde está el cursor? Y, es, y esta infección aguda, también llamada síndrome retroviral agudo, ¿no? Entonces la carga viral baja por, gracias a los linfocitos TCD4 en parte, ¿no? Pero después se mantiene. Se mantiene pueden ser meses, años, hasta que nuevamente se replica, ¿no? Aumenta la replicación. Ahora, algo contrario sucede con los linfocitos TCD4, o los linfocitos T, que es la figura de abajo. Entonces, por la alta replicación viral, y como es un virus que afecta directamente al CD4, este disminuye de forma catastrófica, puede ser en algunos casos, ¿no? Que hay reportes de infecciones oportunistas en una infección aguda, pero no es lo frecuente, pero puede haber. Entonces, los linfocitos TCD4 también recuperan parcialmente su nivel y pueden, y progresivamente en meses o años, disminuyen hasta ya hablar de una inmunosupresión severa, ¿no? Por debajo de 200, el punto de corte, ¿no? Y esto pues puede pasar en semanas, meses, años, ¿no? Vamos a ver. Entonces, antes de pasar esto, esto les quería, esto de acá. Entonces, hay progresores típicos que corresponden al 80-85%, que llegan a estadio SIDA en 7 a 10 años.
¿Mm? Progresores rápidos en menos de 3 años, puede ser 1 año o 2 años, ¿no? Menos de 3 años. Progresores lentos que en más de 10 años recién llegan a un estadio SIDA. Y hay pacientes que no progresan hasta estadio SIDA. Su misma inmunidad mantiene, ¿no? Pero esos son pocos. Son los controladores de élite, ¿no? ¿Qué más vemos? Los progresores típicos y progresores rápidos. Es lo que más vemos, ¿no? Entonces, un paciente puede ser diagnosticado a un principio con 10.000 copias, o sea, 10.000 partículas virales por mililitro de sangre, o 10.000, 100.000 copias, ¿no? Sí, por ejemplo. ¿Y cuándo se considera una carga viral alta? Cuando es mayor a 100.000 copias. ¿Mm? Entonces, regresando acá, hablamos de las categorías del CDC y de la OMS. Fíjense ustedes, según la categoría del CDC, pues hay 3 grupos, A, B y C, y de acuerdo al CD4 es 1, 2 y 3, ¿no? 1, mayor a 500 células de CD4, 2 de 200 a 500 células, y por debajo de 200 ya es 3, ¿no? Entonces, el estadio SIDA corresponde cuando el valor de linfocitos TCD4 está por debajo de 200, o cuando ya encontramos alguna enfermedad que define SIDA. Por ejemplo, un paciente que venga a emergencia con neumonía intersticial y se sospeche de neumocistis, le hacemos una prueba rápida o un anticuerpo de VIH de cuarta generación y sale positiva, pues ya por esa enfermedad hablamos de estadio SIDA. Entonces, ¿cuáles son estas condiciones de estadio SIDA? Tuberculosis, neumocistis, criptococosis, toxoplasmosis, enfermedad por micobacterias atípicas, retinitis por citomegalovirus, candidiasis esofágica, acá en la letra C, encefalopatía, leucoencefalopatía multifocal progresiva, quitosporidiasis, isosporiasis, neumonía recurrente, salmonelosis en sangre, sarcoma de Kaposi, linfoma no Hodgkin, linfoma primario del sistema nervioso. Entonces, de encontrar esta enfermedad conjuntamente con el VIH, pues hablamos de estadio SIDA. Pero también hay enfermedades que definen al paciente en un estado intermedio, ¿no? O categoría B, ¿no? La candidiasis orofaringea, el síndrome diarreico, el síndrome febril prolongado, pérdida de peso, el herpes zóster, ¿no? Nocardiosis, endocarditis, púrpura trombocitopénica idiopática, ¿no? Que definen al paciente en un estadio intermedio. Y en un estadio inicial, pues el paciente, la mayoría, viene de forma asintomática o pueden venir con una infección aguda o con una linfadenopatía general persistente, ¿no? Este es del CDC. Este otro cuadro que ven acá es de la clasificación de la OMS, que ya aquí está por estadios clínicos del 1 al 4. ¿Listo? Entonces, en el estadio 1 también va el asintomático o la linfadenopatía persistente general, ¿no? O la infección aguda, ¿no? En el estadio 4, la mayoría de infecciones o enfermedades oportunistas que se han mencionado. Entonces, las infecciones oportunistas a nivel ocular, las más frecuentes, citomegalovirus, causando retinitis. A nivel de boca orofaringe, candidiasis, ¿no? Candidiasis, herpes. A nivel de piel, pues herpes, criptococosis, sarcoma de Kaposi. A nivel de hígado, pues tuberculosis, histoplasmosis. A nivel cerebral está la toxoplasmosis, la criptococosis, la meningitis bacteriana, ya sea por tuberculosis. Sí. A nivel pulmonar, la neumonía por neumocistis, citomegalovirus, por ejemplo. A nivel intestinal, la colitis por citomegalovirus o la
o la diarrea crónica por coccidios, ¿no? Y a nivel genital, pues, condiloma, herpes, sífilis, ¿no? Entonces, el síndrome retroviral agudo, que es definido como categoría A o estadio clínico 1, el paciente, luego del contacto sexual de 10 a 14 días, viene con síntomas, ¿no? Y estos síntomas pueden ser fiebre, linfadenopatía, faringitis, rash, maculopapular, úlceras mucocutáneas, semejante o parecido a un síndrome mononucleósido, ¿no? También puede haber mialgias, artralgias, cefalea, hepatosplenomegalia, y en los síntomas neurológicos es relativamente frecuente pues las neuropatías periféricas y la meningitis aséptica, ¿no? Cuando el paciente viene con signos meningios y vemos que tiene una historia de contacto sexual de riesgo reciente, con prueba rápida de VIH, pues pensamos en esta entidad, pero hay que hacerle un descarte de otros virus, de otras bacterias y de tuberculosis, ¿no? Si todo es negativo, entonces hablamos de meningitis aséptica. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces, la severidad y duración es variable. Es una enfermedad sistémica transitoria, ¿no? Hay una gran replicación viral, ¿no? A veces es difícil su diagnóstico porque en nuestro medio, pues, pensamos en una mononucleosis. ¿En qué más pensamos? Pensamos en dengue, ¿no? Dengue tiene fiebre, tiene rash, tiene artralgias, ¿no? Y pensamos también en Epstein-Barr, citomegalovirus, toxoplasmosis, fiebre tifoidea, ¿no? Entonces, el síndrome, sí, te escucho. Doctor, una consulta. Entonces, ¿el síndrome retroviral agudo es lo mismo decir estadio 1? Sí, sí, es un estadio 1 de la OMS o categoría A, ¿no? Sí, sí, así es. Es muy raro que que un síndrome retroviral agudo te cause linfocitopenia por debajo de 200. Puede verse, pero no es frecuente, ¿no? Listo, entonces en los exámenes de laboratorio, este es lo que se suele pedir de esos estudios. Bueno, la historia clínica completa, el examen físico, recuento de linfocitos TCD4, carga viral, hemograma, función renal, función hepática, lípidos, un perfil lipídico, ¿no? Un test de embarazo, un examen de orina, una radiografía de todas las vaciloscopías, ¿no? Y estudio de hepatitis B, hepatitis C, ¿no? Porque vamos a ver también coinfecciones de VIH con hepatitis B, hepatitis C, HTLV, sífilis, por ejemplo, ¿no? Entonces, los linfocitos TCD4, que indican la función inmune, se ven afectados en una etapa inicial y más aún en un estadio SIDA, ¿no? Entonces, lo que hacemos es medir mediante citometría de flujo las poblaciones linfocitarias de CD8 y CD4, ¿no? Cuando, por ejemplo, un paciente en estadio SIDA que tiene CD4 menor de 200, ejemplo 110, ¿no? La recuperación al iniciar el tratamiento antirretroviral es lenta, de 100 a 150 células por año, por ejemplo, ¿no? Igualmente, el, con, el control de estos linfocitos TCD4 van a ser cada 4 meses, cada 6 meses, y cuando el paciente ya está más controlado, pues de forma anual, ¿no? Fíjense que la variabilidad es amplia, pero los linfocitos TCD4 en estadio SIDA son difícilmente recuperables. Sí sube, pero más lento. En cuanto a la carga viral,
Antes de iniciar el tratamiento antirretroviral, pues hay que tomar una carga viral basal, ¿no? Y esta carga viral debemos de lograr su indetectabilidad, es decir, que no se detecte en sangre, más o menos a los 6 meses. Hay algunos antirretrovirales que bajan rápidamente la carga viral, ¿no? Entonces, a los 6 meses ya el paciente debe estar indetectable. Obviamente es un paciente que es responsable y debe tomar sus medicamentos. Bueno, y acá les quiero mostrar algunos casos clínicos de forma rápida. Este es un paciente varón de 34 años con infección aguda que acude a la emergencia por hemiparesia derecha o hemiplegia y obviamente sin tratamiento antirretroviral y sin profilaxis, ¿no? Como ven ustedes acá hay en el fondo de ojo lesiones de sal y pimienta, ¿no? Con afección macular extensa, ¿no? Lesiones de sal y pimienta. Entonces, un paciente nuevo que acude con un déficit focal, entonces sospechamos en una lesión intracerebral, ¿no? Puede haber una masa, puede haber un absceso, ¿no? Puede haber un tumor, ¿no? Pero ya el fondo de ojo nos ayuda en sal y pimienta y ven ustedes las lesiones de absceso captadoras de contraste en anillo. Entonces el puntero es una tomografía con contraste y la otra tomografía es la misma pero sin contraste. Entonces aquí hablamos de toxoplasmosis cerebral en base al contexto de VIH y en base a los síntomas y de las imágenes. Acá el diagnóstico definitivo sería por biopsia o anticuerpos para toxoplasmosis, ¿no? Pero generalmente es la biopsia. Entonces, la encefalitis por toxoplasmosis se da en pacientes que tienen conteos de CD4 bajo. ¿Cómo nos contagiamos de toxoplasmosis? Por la ingestión de carne mal cocida, por la ingestión de ooquistes que han sido sembrados en las heces de los gatos, principalmente los gatos u otros animales roedores, ¿no? Y que han esporulado en el medio ambiente. ¿Cómo ingresa? Por vía oral a la ingestión, ¿no? Por ejemplo. No existe transmisión de persona a persona, ¿no? Toxoplasmosis cerebral es la primera posibilidad que sospechamos en un paciente con déficit focal con, y lesiones en anillo, ¿no? El tratamiento lo haremos con sulfamethoxazol, trimethoprim. Este es otro casito más, también así de forma resumida. Otro varón de 34 años que acude por 3 semanas de enfermedad, presenta cefalea intensa, náuseas y vómitos y dificultad de miembros inferiores. El paciente está somnoliento, quejumbroso, hiporéxico y acude a emergencia. Fíjense que tiene 3 semanas de enfermedad y es un cuadro subagudo. ¿Listo? Entonces, un cuadro subagudo en un paciente VIH con síntomas neurológicos nos obliga a descartar un proceso infeccioso. Entonces, hay que realizarle una punción lumbar siempre y cuando teniendo los cuidados o las contraindicaciones al examen clínico o en imágenes que te digan, que te den el pase de luz verde para la punción lumbar, ¿no? Entonces, este paciente se le hace una punción lumbar al ver que la tomografía cerebral no tiene lesiones que afecten la línea media o desvíen la línea media, que no tenga masas. Y el examen físico tampoco tiene signos de focalización, pero sí tiene cefalea intensa, náuseas y vómitos. Entonces ven ustedes de que al examen, al realizarse la punción lumbar, hay que hacer, hay que medir la presión de apertura, ¿no? ¿Y cuánto es lo normal de presión de apertura? ¿No? De 8 a 12 centímetros. En algunos textos van a encontrar 20 centímetros y en otros hasta 25 centímetros de agua. Pero usualmente trabajamos con 20 centímetros de agua. Y aquí el paciente tiene 32. Entonces hay una elevación de la presión de apertura, o sea, hay una hipertensión intracraneal. El examen físico es incoloro, ligeramente turbio. Fíjense que la glucosa está en 27
y la glucosa sérica está en 100, ¿no? Igualmente hay que recordar la relación de glucosa sérica con glucosa en LSR, que corresponde al 40% o 50%. Eso quiere decir que si en suero la glucosa es 100, debemos encontrar una glucosa mínima de 40 o 50, ¿no? 50, porque en este caso está en 27. Entonces ahí hablamos de hipoglucorraquia. Ahí también los leucocitos están en 14. Consideramos un valor normal por debajo de 5 en una meningitis bacteriana o fúngica. Aquí está en 14. El predominio mononuclear, 100%. Y hay una hiperproteinorraquia en 59 miligramos y el parámetro es de 15 a 40, ¿no? Entonces, aquí hay hipoglucorraquia, pleocitosis mononuclear, hiperproteinorraquia, y se observan levaduras. Entonces, nosotros sabemos que el líquido cefalorraquídeo es estéril, ¿no? No hay virus, no hay bacterias, mucho menos levaduras. Pero acá se observan levaduras y el hongo, ¿qué hongos como levadura, en su forma de levaduras conoce? Tenemos la cándida, tenemos el criptococo, el tricosporum, ¿no? Histoplasmosis, ¿no? Por ejemplo. Entonces acá le hacemos un examen de tinta china y criptolátex que salen positivas, ¿no? Y el cultivo del líquido cefalorraquídeo, que demora más o menos unos 10 a 14 días, para hongos sale criptococo neoformes. Entonces fíjense que es un paciente que solo vino por cefalea, náuseas y vómitos, ¿no? No había fiebre, no había así signos meningios típicos. O sea, la meningitis en un paciente VIH ya tiene una clínica atípica, se puede decir. Entonces, ¿cómo uno se contagia de criptococosis? Por la inhalación. La inhalación, el diagnóstico se hace con hemocultivos, se puede detectar el criptococo en sangre, antígeno sérico, ¿no? Que tiene una gran sensibilidad, y en la foto ven ustedes la tinta china, ¿no? Tiene una cápsula, es un hongo encapsulado, y en la cápsula tiene un antígeno polisacárido con el cual se hace el diagnóstico de criptolátex, criptotex. Entonces, es muy importante determinar el tiempo de la presión de apertura, ¿no? Igualmente, los pacientes que tienen peor pronóstico son los que tienen más alta presión de apertura, glucosa baja. Por ejemplo, decirles que hemos tenido casitos de 1 a 2 miligramos por decilitro en LSR de glucosa, o sea, una hipoglucorraquia, o sea, muy severa, ¿no? Y el tratamiento pues se hace con antifúngicos, anfotericina y fluconazol, y en la fase de consolidación, fluconazol, y en la fase de mantenimiento, fluconazol. La primera fase podrá durar quizás 14, 28 días, la segunda fase 2 meses, y la tercera fase desde 1 año a 2 años, por ejemplo. Entonces, acá les he mostrado un fungigrama, ¿no? Este es un fungigrama, así como hay antibiograma para los antibióticos, también hay fungigrama para los antifúngicos, y aquí este criptococo es resistente al fluconazol, ¿no? En este caso, el paciente recibió voriconazol, ¿no? Por ejemplo. No tenía una buena respuesta clínica, persistía con la cefalea, por eso que se hizo un fungigrama. El tercer caso es un paciente varón con 4 semanas de tos, expectoración escasa y fiebre. Fíjense que es una tos prácticamente seca, de 4 semanas. Ingresa por hipoxemia y distrés respiratorio. Y en la placa se ve un proceso intersticial, ¿no? Acá está, el virus deslustrado, ¿no? Virus deslustrado. Entonces, un paciente VIH nuevo, con esta clínica, pues
En primer lugar está neumocistis. Obviamente tenemos que descartar citomegalovirus, otros virus estacionales, influenza, COVID, ¿no? Por ejemplo. Pero, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Detectamos en el examen de esputo por tinción de plata o tinción de Giemsa a los ooquistes, a los trofosoditos en esputo, ¿no? Acá está, neumocistis, ¿no? Los ooquistes. Y el tratamiento lo hacemos con sulfamethoxazol trimetropin por 21 días, ¿no? Muchas veces el paciente no tolera la vía oral, entonces también hay presentación endovenosa de sulfamethoxazol trimetropin. En casos de que tenga en casos de que tenga distrés respiratorio o hipoxemia severa, se da corticoterapia, ¿no? Corticoterapia con prednisona, la cual se puede convertir a metilprednisolona o hidrocortisona, en el caso que requiere el paciente, y por lo menos damos unos 21 días de corticoides. Y además otros marcadores que nos ayudan es la elevación de la deshidrogenasa láctica, el beta de glucano, por ejemplo, ¿no? Y así. ¿Hasta aquí alguna pregunta de estos tres casitos? Seguimos. Ya vamos a terminar en unos momentos. El caso clínico 4 es un paciente con deshidratación severa y diarrea de 2 meses de evolución. ¿Cómo clasificamos a las diarreas? Por su tiempo, menos de 2 semanas aguda, de 2 a 4 semanas persistente y mayor a 4 semanas diarrea crónica, ¿no? Entonces acá tiene mayor a 4 semanas. En el contexto de VIH, pues buscamos coccidias, que son parásitos, ¿no? Por ejemplo, Isospora belli, Cryptosporidium y Ciclospora, ¿no? Tanto en Ciclospora como en Cisto Isospora, el tratamiento de elección es sulfamethoxazol. ¿Cómo viene el paciente? Viene con diarrea crónica, con caquexia, con intolerancia oral, por ejemplo, ¿no? Totalmente desnutrido. Y el Cryptosporidium, que también es otra coccidia, ¿no? Aquí sí el tratamiento es usando nitazoxanida, pero en este caso hay que iniciar el tratamiento antirretroviral. Este es otro caso clínico de una mujer de 60 años, 62 años, que tiene diagnóstico de VIH en el 2016, ¿no? Fíjense que la paciente debuta con una carga viral de 23.661 copias por mililitro. Inicia tratamiento antirretroviral con abacavir, lamivudina y nevirapina, ¿no? Ese es el 2016. La paciente acude el 2019, más o menos en el mes de octubre, ahí, con tiempo de enfermedad de 3 meses, cefalea, deposiciones líquidas, dolor epigástrico, y 10 días antes del ingreso, aumento de intensidad de cefalea, 8/10. Fiebre, somnolencia y rigidez en nuca. Acá sí hay unos síntomas más floridos de un síndrome meningio, ¿no? Síndrome meningio. Entonces se le hace una punción lumbar, obviamente con una tomografía cerebral previa y buscando signos de contraindicación como focalización. Entonces, presión de apertura está ligeramente elevada, la glicemia está en 100 y la glucosa en LCR está en 22, o sea, sí hay una hipoglucorraquia. Cultivo para gérmenes negativos, la vaciloscopía directa para tuberculosis negativo, tinta china y látex negativo, GIGEXPER para tuberculosis negativo, ¿no? Entonces, sin embargo, el cultivo el citoquímico es patológico. Hay hipoglucorraquia, hiperproteinorraquia, pleocitosis mononuclear, lactato en 2.8, bueno, en este caso el lactato está normal y el ADA está en 28, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto de corte del ADA en líquido cefalorraquídeo? 9. Cuando es mayor a 9, ya hablamos de un ADA positivo.
y es un punto a favor para tuberculosis. No es diagnóstico de TB, pero es un punto más, ¿no? Entonces, a pesar de que el GeneXpert y la baciloscopía para tuberculosis es negativa, igual damos tratamiento para TBC por ser la más alta posibilidad de sospecha diagnóstica. Entonces, en cuanto a tuberculosis, pues podemos utilizar pruebas cutáneas, podemos utilizar el IGRA para ver la tuberculosis latente, ¿no? Baciloscopía directa, no solamente en esputo, como los pacientes VIH pueden hacer formas diseminadas de tuberculosis, entonces buscamos en orina, en heces, en LCR, en aspirado bronquial, aspirado gástrico, por ejemplo. El cultivos que van a ser en medio sólido, que demoran 30 a 60 días, o cultivos en medio líquido, que demoran de 4 a 8 días, ¿no? La biopsia, pues también nos va a ayudar. Biopsias de tejido, puede ser de tejido intestinal, puede ser de una biopsia transbronquial, por ejemplo, o de una biopsia hepática, ¿no? Que nos ayuda a identificar granulomas con calcio o células gigantes de Langerhans, ¿no? El aumento de ADA en LSR, el punto de corte es 9, y pruebas moleculares como el GeneXpert Genotype, por ejemplo. Y el tratamiento, pues, estas pruebas moleculares del GeneXpert nos ayuda, nos informa muchas veces la sensibilidad rifampicina, ¿no? Entonces, si es sensible, podemos proceder a un esquema sensible, que sería con isoniazida, etambutol, piracinamida y rifampicina. Pero si el informe es resistente, pues ya escogemos otro tratamiento individualizado. El uso de corticoides en la práctica clínica se hace en caso de meningitis, en caso de pericarditis, en caso de tuberculosis miliar o insuficiencia respiratoria severa. O como ven ustedes ahí, en caso de síndrome de reconstitución inmune, ¿no? Reconstitución inmune. La reconstitución inmune se da posterior al inicio del tratamiento antirretroviral. Si un paciente fue diagnosticado de forma simultánea de TBC y de VIH, ¿no? Primeramente damos tratamiento para TBC por algunas semanas. Si es meningitis TB, inclusive demoramos más el inicio antirretroviral. ¿Por qué? ¿Por qué demoramos el inicio antirretroviral? Porque si iniciamos conjuntamente el tratamiento para TBC y el tratamiento para VIH, tenemos el riesgo de una reconstitución inmune. ¿Eso qué significa? Que hay mayor reacción inflamatoria y empeoramiento de las lesiones. Si el paciente tiene una lesión ocupante de espacio, pues esta puede aumentar de tamaño. Si tiene anopatías cervicales, por ejemplo, estas pueden aumentar de tamaño. O sea, hay un empeoramiento de síntomas y signos. En este caso sería de la tuberculosis, ¿no? Por eso esperamos en algunas enfermedades o en algunas infecciones, retrasamos el inicio del tratamiento antirretroviral. Este es algunas fotos de herpes simple en labios, úlceras en la mucosa, úlceras en lengua, herpes diseminado o herpes genital. Bueno, hasta acá alguna pregunta. Ese es el herpes simple, herpes zóster, que generalmente es en dermatomas, uno o dos dermatomas, o también puede ser un herpes zóster generalizado, ¿no? Dermatitis seborreica, que es la manifestación más frecuente dermatológica en VIH. Citomegalovirus, que puede formar úlceras orales, úlceras esofágicas, intestinales o colónicas también. Leucoplasia oral vellosa. A diferencia de la cándida, la leucoplasia oral vellosa sí está adherida al tejido lingual. Molusco contagioso. Fíjense que son lesiones perladas con un centro umbilicado. Molusco contagioso. El papiloma B
el papillomavirus, ¿no? Ya sea en lengua, en los genitales, en la región perianal, ¿no? Y también, pues, aparte del condiloma, pues tiene alto riesgo de cáncer. Cáncer anal, cáncer de pene, por ejemplo. Y la candidiasis, pues, en sus diferentes presentaciones en orofaringe o a nivel esofágico, fíjense ahí, este es el esófago, diferentes lesiones blanquecinas, ¿no? Sobrelevadas. Y las micosis profundas, ¿no? La criptococosis se puede expresar semejante al molusco, ¿no? Son lesiones umbilicadas, perladas. Histoplasmosis también puede tener lesiones cutáneas, histoplasmosis hasta acá, ¿no? Foliculitis, que ya son otras causas menos comunes, ya sean por coco gram positivos o pseudomonas. Y la sífilis. Y la sífilis la sífilis, que es otra infección de transmisión sexual, ¿no? Puede el paciente o no tener un chancro sifilítico, o sea, una lesión ulcerativa indolora en los genitales, en la región anal, en la boca, por ejemplo, ¿no? Como también puede no estar este signo. El detalle es que después de una sífilis primaria, que es por el chancro, evoluciona rápidamente a una sífilis secundaria, como vemos en la foto, ¿no? Hay lesiones en piel, en orofaringe, ¿no? Ven ustedes en la foto E, hay lesiones eritematosas papulares en palmas. Entonces la sífilis no respeta palmas, no respeta plantas, puede haber úlceras, ¿no? Placas en labios y también en piel, ¿no? Acá hablamos, estas fotos son compatibles con una sífilis secundaria. Entonces, tanto de la sífilis primaria como de la sífilis secundaria, en el contexto de VIH, el treponema puede afectar rápidamente el sistema nervioso central, oído o la región ocular. Entonces, podemos hablar de una neurosífilis en meses de evolución, ¿no? Y otras lesiones en piel son el sarcoma de Kaposi. Fíjense, lesiones violáceas, sobreelevadas, nodulares algunas, no, y que no solamente afectan la piel, también pueden afectar la orofaringe, el paladar, esófago, pulmón, colon, ¿no? Entonces, a veces el paciente puede venir con hematemesis, hemoptisis o hematoquexia, ¿no? Muy bien, entonces, hasta aquí son los casos o algunas fotos de casitos y una pequeña diapositiva de prevención, de preexposición. Ya actualmente estamos usando más profilaxis preexposición en los grupos de riesgo principalmente. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Trabajadoras sexuales, hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? Eh, ¿Cómo se da esta profilaxis preexposición? Se da 24 horas antes del contacto sexual y 24 horas después, o también puede ser de forma diaria, sabiendo que este paciente o esta persona va a tener múltiples contactos de riesgo, ¿no? Puede ser de forma diaria también, como un tratamiento antirretroviral. En la profilaxis preexposición se usan solo dos antirretrovirales. Dos, ¿no? Aquí tenemos que vendría a ser tenofovir entricitabina. Entonces lo que les hablaba es la PrEP diaria, ¿no? O la PrEP a demanda, que es la que se usa 24 horas antes y 24 horas después, ¿no? Eh, que hay que tener cuidado que el paciente no tenga coinfección con hepatitis B, ¿no? Y obviamente que no tenga VIH, pues, ¿no? Para usar la profilaxis para exposición. Porque si ya tiene VIH, ya tendríamos que dar 3 medicamentos como tratamiento. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces,
aparte de esta profilaxis preexposición, también hay la profilaxis posexposición, que idealmente cuando un personal de salud sufre un pinchazo de aguja o el uso de bisturí que sea usado en un paciente VIH, o quizás esta fuente sea desconocida, o sea, no se sabe qué paciente se ha usado, entonces amerita profilaxis posexposición como un tratamiento antirretroviral habitual, ¿no? Y no solamente en accidentes ocupacionales, sino también en un contexto de una violación, ¿no? O en una prevención de transmisión vertical. Listo. Entonces, la profilaxis preexposición se está dando más en el MINSA, en establecimientos de salud de primero o segundo nivel, bueno, pero el detalle es que antes de tomar profilaxis preexposición, debemos estar seguros que el paciente no sea VIH, no tenga hepatitis B, no tenga alguna enfermedad renal de base, porque el tenofovir puede producir nefrotoxicidad, ¿no? Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Con esto acabamos la clase de hoy. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta hasta aquí. Todo claro, doctor. Muchas gracias. Muy bien, entonces a su delegado que me escriba, por favor, y para darle el alcance de las diapositivas. Nos vemos la siguiente semana con parasitosis. Buenas noches a todos ustedes. Hasta luego, doctor. Gracias. Buenas noches, doctor. Hasta luego.